Bienvenidos a El Ágora, un valioso espacio de encuentro alrededor de conversaciones poderosas que buscan transformar positivamente a la sociedad desde la administración y las organizaciones. Hoy presentamos nuestro episodio inaugural y lo hacemos a lo grande. Estamos grabando desde los laboratorios URSTEAM, el corazón de nuestra sede de emprendimiento, innovación y creación. Un espacio donde conectamos academia, industria y sociedad para probar, aprender y crear valor real. Nuestro invitado de lujo es el profesor Óscar Javier Roballo Pinzón, un referente en marketing y comportamiento del consumidor, profesor principal de carrera en nuestra escuela, director del programa de marketing y negocios digitales y miembro del grupo de investigación en dirección y gerencia de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Se trata de alguien que encarna la combinación ideal entre investigación robusta, docencia de excelencia y una elevada experiencia empresarial. Con el profe Óscar vamos a explorar cómo usa la generación Z y en general nuestra sociedad las redes sociales y en particular la inteligencia artificial generativa. Si te gusta aprender con propósito, este es tu lugar. Suscríbete a nuestras redes en tu plataforma favorita, comparte nuestro contenido con tu equipo y cuéntanos qué temas quieres que abordemos. Porque en realidad el conocimiento solo se transforma cuando se comparte y se pone en acción. Recuerda, soy Mauricio Sanabria y esta es la apertura de El Ágora. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio y ahora sí, vamos con la conversación. Profesor Óscar Roballo, bienvenido a este espacio en el que buscamos compartir conocimiento de la forma más amplia, trascendente posible, con el fin de que las personas que nos ven, que nos escuchan, tengan la oportunidad de aprender ideas valiosas, de aprender conocimientos aplicables, de entender de alguna forma también lo que estamos haciendo en el contexto de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Bienvenido, profe, y hoy quisiéramos hablar contigo de un trabajo que tú hiciste en una coautoría nacional e internacional centrado en no solo la continuación de una investigación que ya había desarrollado en relación con redes sociales alrededor de una generación que es protagónica al día de hoy, protagonista de la historia en este momento, que es la generación Z, y habías ahora pasado a mirar junto con tus coinvestigadores este fenómeno que es verdaderamente central, que es la inteligencia artificial generativa, lo que está sucediendo con ella y particularmente cómo está viendo esta generación Z lo que sucede con la inteligencia artificial generativa en sus vidas, en sus trabajos, y vamos a ir un poco más allá de la investigación para entender las implicaciones que tiene. Entonces, muy bienvenido, profe. Muchísimas gracias, Mauricio. Me encanta compartir contigo este momento y esta conversación con nuestra audiencia. Efectivamente, es una serie de estudios que llevamos ya y en esta ocasión, por supuesto, quisimos ir un poco más allá de un estudio anterior en el que aplicamos principios de economía conductual a el estudio de una posible dependencia y cómo los jóvenes de la generación Z, como tú decías, básicamente estos chicos que están entre 15 y 25 años hoy, se relacionan con las redes sociales. Y ahora lo quisimos hacer con las herramientas que desde finales del 2022 pues están, digamos, de uso público, ¿no? Y de gran adopción y demanda, como es la inteligencia artificial generativa. ¿Te parece, profe, si arrancamos por esa parte de la investigación previa? ¿Cuáles eran como los principales hallazgos de esa investigación sobre redes sociales y cómo eso termina iluminando esta investigación que ahora se centra en inteligencia artificial generativa? Sí, mira, digamos, ha habido una línea de investigación a nivel global muy fuerte sobre las posibles implicaciones, claro, positivas, pero también que pueden impactar la salud mental, ¿no? de los más jóvenes, especialmente las redes sociales, ¿no? Y sus hábitos de compra, sus preferencias de marca, ¿cierto? Cómo las redes sociales y el marketing en redes sociales modifican, ¿no? Esos aspectos tanto de pensamiento como de comportamiento de los jóvenes. Y nosotros quisimos verlo desde la perspectiva de la economía conductual. ¿Qué quiere decir? Establecer cómo, de una manera indirecta, sin preguntar directamente a la persona, ¿tú crees que estás usando mucho redes sociales? Porque a veces muchos de los chicos ni siquiera piensan que la están usando mucho y están usando las 5 o 6 horas al día. Es como su entorno natural de vida. Sí, entonces preguntar directamente
con una típica pregunta abierta, directa, pues la gente a veces o se siente intimidada o no sabe qué responder porque no es consciente de lo que hace, de que dedica 5, 6, 7 horas al día en las redes sociales. Entonces, la economía conductual tiene una serie de herramientas precisamente para obtener esa información de una manera un poco más indirecta. Entonces, en esencia, lo que hicimos es plantearle una serie de condiciones, de situaciones a los participantes, a estos jóvenes, en los que ellos básicamente nos tenían que decir más o menos cuánta plata imaginaria, ¿sí? Cuánto dinero imaginario tendríamos que darles para que ellos no usaran sus redes sociales por diferentes periodos de tiempo. ¡Qué reto! Exactamente, entonces desde 15 minutos hasta una semana sin usar redes sociales. Entonces, wow. Más o menos, tú dime, ¿cuánta plata pedirías a cambio por no usar tus redes sociales? Ninguna durante una semana. Entonces, claro, estos chicos que las usan tanto y son tan dependientes de ellas, ¿cierto? Que si se las quitan sienten que les falta, ¿no? E incluso físicamente pueden llegar a tener manifestaciones de ansiedad por no tener sus redes sociales y sus notificaciones, ¿vale? Entonces, a más tiempo de no uso, pedían más dinero a cambio. ¿Ves? Es una forma de medir qué tan importante es el acceso a la tecnología sin que sea una pregunta directa como lo mencionaba al comienzo. ¿Y cómo pasa eso ahora a pensarse desde el contexto de la inteligencia artificial generativa? ¿Hay cambios entre cómo ellos ven las redes sociales y cómo las usan frente a cómo ahora están concibiendo y representando el uso de las redes sociales, pero ya desde una perspectiva nueva en la que ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity aparecen en la escena? ¿Qué sucede ahora que tenemos inteligencia artificial generativa? ¿Cómo lo está viendo la generación Z? Lo que encontramos es un gran contraste en la forma en la que los jóvenes se acercan, usan y se relacionan con esas dos tecnologías. Así que ese es uno de los principales hallazgos de lo que más aportó cada uno de los estudios. Lo que encontramos para la IA generativa es que, a diferencia de las redes sociales, los chicos aún hoy en esta etapa de uso la ven más como una herramienta, precisamente como algo que les permite solucionar problemas concretos, cotidianos, mucho más funcionales, algo para resolver una tarea, un trabajo en la universidad, para crear algo que tenga que ver con contenido para resolver un problema específico. Con algo mucho más puntual, algo que tiene que ser mucho más rápido y más transaccional, diríamos. Más transaccional, más rápido, por lo tanto el tiempo de uso es mucho menor, ahí hay grandes diferencias. Hablábamos de 5 a 7 horas en los jóvenes de la generación Z en Colombia, promedio diario de uso de redes sociales. Aquí estamos hablando de mucho menos de 1 hora diaria promedio. Y ese breve tiempo diario se utiliza para resolver ese tipo de problemáticas, de necesidades cotidianas. Entonces, a diferencia también de las redes sociales, en donde hay dependencia realmente, aquí encontramos unos niveles todavía muy bajos de dependencia percibida, es decir, de qué tanto podría vivir yo sin la IA. Y la mayor dependencia, es decir, la mayor cantidad de dinero que ellos pedirían a cambio por no usar la IA, Cloud o la que usen, probablemente ChatGPT. Más del 80% dijo que usaba ChatGPT de manera consistente. Es la más popular. Es la más popular, también lo validamos con una muestra cercana a las 500 personas a propósito, 500 chicos de la generación Z, que ya empieza a ser una muestra grande en términos estadísticos y de un estudio académico. Pedían mucho más plata a cambio por no usarla el día de hoy. O sea, valoran más lo inmediato en el uso de esta herramienta. En el uso de la IA, ¿sí? O sea, es como que sienten que realmente les hace falta en el instante, en el momento presente, sea el que sea. En cambio, las redes sociales es algo demasiado frecuente, demasiado presente en su vida cotidiana y que tiene otra función. No la mencionamos hace unos minutos, pero ahora sí, es
entretener, es ocio, ¿no? Es diversión, básicamente, ¿cierto? Es pasar tiempo. Entonces, todo ese tiempo, ¿no? Y todo ese valor psicológico de ocio se siente más fuerte si me lo quitan por más tiempo. Entonces, esas son las principales diferencias que son bien distintas, ¿no? Esas dos realidades frente a esas dos tecnologías, servicios, ¿cierto? Redes sociales e IA que encontramos. Entonces, conclusión de esta primera parte, diríamos, los chicos consideran que son muy útiles, dedican mucho más tiempo a las redes sociales que a la IA, y la IA tiene un carácter de inmediatez y de yo tengo que acceder ya en el instante en que la necesite hoy, y eso es lo que están valorando mucho más. Entiendo. Un aspecto central es que tú eres director del programa de marketing y negocios digitales en la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. ¿Qué implicaciones tiene esta investigación para las personas que están estudiando o practicando el marketing digital en estos momentos? Bueno, le hemos querido dar una proyección, ¿cierto? Por un lado, claro, dentro de las asignaturas. Entonces, lo que hemos visto es que todos los profes, de una u otra forma y en mayor o menor medida, están utilizando la IA de la manera más responsable posible, claro, entendiendo que esto apenas se está configurando, ¿cierto? Que es toda una revolución, pero va muy rápido. Demasiado rápido, pero hay que afrontarla. ¿Sí? Hay que afrontarla, y hay que afrontarla en la asignatura, en el salón de clase, en cada taller, en cada actividad, ¿cierto? Entonces hemos, sí, claro, como en todas partes sobre la marcha, venido ajustando un poco eso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué no? ¿Y qué es uso responsable de la IA en las asignaturas? Por un lado, ¿no? Claro, es un proceso, y creo que estaremos próximos a una postura mucho más institucional aquí en la Universidad del Rosario, por un lado. Y por el otro, es la perspectiva precisamente de seguir investigando, ¿no? Sobre IA en el contexto del marketing. En resumen, estamos interesados en este momento en dar un paso hacia algo que es la voz, y estamos hablando de la voz tal cual, la voz sintética, creada con IA, versus la voz humana, orgánica, así como en este momento. ¿Qué representa para las marcas, no? Para la personalidad de marca, la imagen, ¿no? La esencia de marca, todos estos conceptos en torno a lo que es el branding, y la intención de compra con un enfoque experimental. Vamos a experimentar con voz generada por IA, voz clonada. Genial. Con IA. Incluso podemos, y ya lo estamos empezando a experimentar, creo que ese es un valor agregado nuestro. Vamos a la práctica, ¿cierto? Incluso con acentos. Por ejemplo, un acento muy colombiano aquí, paisa, una voz clonada con un acento paisa versus la voz paisa original. ¿Qué diferencias hay? Si es que se perciben, porque eso ha avanzado muchísimo, particularmente el último año, el tema de la voz sintética. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de nuestros temas de investigación que estamos arrancando en este momento. Y en ese trabajo, profe, hay sin duda una reflexión muy profunda. Cuando eventualmente las personas llaman, por ejemplo, a un call center y terminan encontrando que tienen que pasar por una cantidad de opciones a través de una máquina, y lo que están buscando es tener un contacto con algún humano que pueda resolverles sus problemas, sus dificultades. ¿Qué empieza a pasar cuando las máquinas ya empiezan a parecer tan naturales, tan normales, por ejemplo, con este tipo de voces sintéticas, pero además cuando incluso ya tenemos en Grok alguna presencia tipo manga, en donde hay una voz con un acento, con una personalidad, y al mismo tiempo tenemos una presencia? ¿Qué empieza a pasar entonces, por ejemplo, con la investigación que ustedes desarrollaron en esta generación? ¿Qué crees que podría llegar a suceder? ¿Pueden empezar a valorar cada vez más el tiempo de interacción con este tipo de herramientas? El tema es totalmente fascinante, porque diríamos que hay incluso ya ciertas posiciones, ¿no? Cada una dice tener evidencia. Yo particularmente he encontrado información, ¿cierto?, sustentada a su vez en estudios que indican que
muchas empresas tuvieron una rápida adopción, sí, se volcaron rápidamente a incorporar herramientas o soluciones, ¿cierto? De IA, como por ejemplo las que tú mencionas, con voz, y tuvieron que desacelerar o incluso volver al componente humano. Incluso habían despedido, ¿sí? Personal, plantilla, ¿cierto? Colaboradores, y después de ver que la respuesta, al menos de ciertos públicos, audiencias, ante estas herramientas no era la esperada, tuvieron que volver al equipo humano. De acuerdo. Otras empresas dicen que ha funcionado un poco mejor. Yo personalmente creo que aún todavía le falta mucho para que sea una verdadera interacción que se sienta humana, que se sienta la empatía, y que realmente la persona sienta que le están resolviendo, ¿no? Hay casos, voy a mencionar solo uno, de un operador en Estados Unidos que es T-Mobile, un operador de telefonía móvil, digamos, que volvió a lo humano, a personal humano, y de hecho en su campaña de publicidad muestra los rostros de las personas del call center. Que aparentemente, en un mundo en el que todo se vuelve máquinas y artificial, ¿sí? Y sintético, lo humano vuelve a tener un sentido. Lo humano vuelve a tener un sentido para muchas empresas, y con caras y rostros sonriendo. Entonces es como, para problemas humanos seguimos confiando en los humanos. De acuerdo. Ese es un poco el mensaje. Pero estamos precisamente en ese punto de coyuntura. Unas se devuelven un poco y otras las siguen abrazando a lo que dé, hasta donde lleguemos. Y lo fascinante es eso, ¿no? Desde la perspectiva académica, brindar esa otra visión a favor de una u otra posición. Va a depender tal vez mucho del servicio, de la marca. Y eso es lo fascinante de marketing en este momento, que todavía no hay respuestas finales. Y profe Oscar, hace poco OpenAI lanza ChatGPT, pero en la versión 5. Y ese modelo 5, en términos de los rankings, pues demuestra ser superior al modelo anterior. Sin embargo, se da todo un movimiento en Twitter, en otras redes sociales, bueno, en X ahora todo el mundo sigue llamándolo Twitter, pero en la práctica se da toda una revolución de los usuarios del modelo anterior, del modelo 4, y terminan diciendo queremos que vuelva al modelo. Y en efecto, OpenAI tiene que decir, bueno, está bien, a los usuarios de pago voy a habilitarles allí para que puedan ver en las versiones anteriores su modelo 4O, y hay una afiliación de alguna forma con ese modelo. Lo que señalaban varios de los usuarios en las redes es que en realidad lo siento más cercano, es que ya sabía responderme mejor, es que en cambio el nuevo modelo, a pesar de que sea superior en términos de desempeño, eso no marca una nueva etapa justamente en términos de cómo nos articulamos los seres humanos con las máquinas. Uno incluso podría pensar en eventualmente lo que ha pasado con las mascotas, ¿cierto? Que antes los abuelos consideraban que era como el perro de vigilancia, de compañía, en fin, le tenían cariño, pero normalmente estaba ya fuera de la casa. Al día de hoy hemos construido un sentido alrededor de las mascotas, señalando incluso conceptos como el de perrijos o gatijos o el de la familia multiespecie. Vemos de alguna manera diferente, hemos construido un sentido diferente frente a las mascotas. ¿No empezará a pasar justamente, esta no será una alerta de que también las personas empiezan a construir un sentido frente a esa relación que tienen con las máquinas y en esa medida tal vez se abra un nuevo espacio para el marketing desde esa perspectiva? Seguro que sí, y de hecho este fenómeno es más claro y se ha documentado, sí, se ha investigado con robots asistentes, con niños, curiosamente, y con adultos mayores. Entonces, los niños incluso llegan a decirle cosas y a confiarle cosas al robot que no se las dicen a los adultos. Porque genera una confianza muy rápida, y los adultos mayores también. Aunque uno pensaría un adulto mayor como que tecnología avanzada y adulto mayor como que no van de la mano, pero curiosamente en esos dos grupos poblacionales es donde se ha visto la mayor empatía y facilidad de interacción. Repito, con robots, ¿no? Aquí estamos hablando del chatbot, que aparentemente por ahora no tiene una presencia física,
Pero, como tú lo mencionas, se da una respuesta muy natural humana y es a antropomorfizar, ¿cierto? Suena un poquito enredadito. Antropomorfizar es darle atribuciones, características humanas a objetos o entidades incluso abstractas, tan abstractas como un chat, ¿cierto? Exacto, Que hay algo voz, allá. ¿no? La película Hair. Como una voz, como la película Hair, que hablábamos algún día, bueno, que anticipó 10 años, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy. Así sea la voz, en ese momento de Scarlett Johansson, que uno sabía que era Scarlett, pero bueno, para él era una persona real, y eso es absolutamente humano, ¿sí? O sea, es una respuesta súper natural. Y devuélvame el 4.04 o representa eso. Entonces, por supuesto que eso se va a seguir dando y ya lo vemos mucho más con lo que es un robot, ¿no? El robot físico. Profe, ¿la IA generativa en particular nos va a dejar sin trabajo, como dicen muchas personas allá afuera? Que es la gran pregunta, ¿no? No. O sea, no, porque precisamente todo apunta, ¿no? A que la vamos a tener que usar, sí, la seguiremos usando, pero la conciencia humana, la inteligencia humana y la capacidad de sintetizar y de crear realmente alternativas, productos, mensajes realmente novedosos y que resuelven problemas, sigue siendo una capacidad humana por ahora no reemplazable. De hecho, brevemente también, esas dos facciones que mencionábamos hace un momento, ¿no? Los que se devuelven un poquito no, hasta aquí llegó la IA, volvamos a lo humano mientras avanza más, o volvamos a lo humano porque realmente la gente quiere conectar con alguien que de verdad sienta, piense y sienta emociones, ¿no? Y los que dicen abracémosla, todavía no se ve un avance que sea realmente diferenciado de lo que vienen avanzando los modelos del 3, del 4 al 5. Es como un poquito mejor, pero no significativamente mejor, ¿no? De acuerdo. Es un poquitico mejor, pero como que no va a pasar de ahí. Entonces, personalmente, yo creo que este escenario es lo más probable en el mediano plazo, de aquí a unos 5 años probablemente, y en el largo plazo, muy difícil pensar que exista esa inteligencia general, ¿no? que piense como humano. Así que creo que la debemos incorporar, debemos aprender a usarla, pero no nos va a reemplazar, particularmente en marketing y en este tipo de profesiones en las que trabajamos para seres humanos y para experiencias y emociones que deben sentir nuestros clientes. Sabes, yo estoy de acuerdo completamente en que esta idea, diríamos, humanista de la tecnología es algo que tenemos que rescatar. Nosotros desde el humanismo en la Universidad del Rosario consideramos sin duda que la tecnología está para servir a los seres humanos y no los seres humanos para servir a la tecnología. De alguna manera, esta es una gran herramienta, sin duda ya los estudios demuestran genera un incremento de productividad muy valioso, pero si uno mira en el largo plazo, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera, la cuarta, han generado también muy importantes transformaciones, incrementos muy destacados en materia de productividad. Sin duda han dejado obsoletos varios trabajos, pero han creado también muchísimos otros. Es una nueva oportunidad y tienes toda la razón. Hay una serie de respuestas que hasta este punto uno observa que son de alguna forma estándar, están de alguna manera haciendo un promedio, diríamos, frente a los datos a través de los cuales se alimentan, pero normalmente las personas que pueden estar en ese 1%, en ese 10%, son capaces verdaderamente de generar cosas que van mucho más allá, que se destacan. Y esa es la gran diferencia. Cuando hemos hecho pruebas en el contexto de los salones con estudiantes en el uso de la inteligencia artificial generativa en las diferentes áreas funcionales de la administración, encontramos que en efecto las respuestas son bastante buenas, pero muy promedio, muy estándar, y en muchos casos lo que en algún momento conversamos incluso tú y yo, y es que terminan siendo tan genéricas que podrían aplicar en el contexto del marketing a una firma A como una firma B como una firma Z. O sea, al final lo que marcará la diferencia es
verdaderamente el conocimiento que yo tengo, lo que quiero transmitir, cómo me dirijo a ese público objetivo, qué es esa personalidad que yo quiero darle a mi marca y cómo logro que mi organización verdaderamente se distinga. Yo estoy completamente de acuerdo con esa perspectiva, pero entendemos que es una gran herramienta y que hay que abrazarla y que hay que trabajar con ella, porque en efecto genera diferenciales muy importantes, incrementos de productividad, de algún modo nos da como superpoderes. Eso creo que es muy valioso. Profe, y frente a este mensaje de alguna manera que justamente va en complemento de lo anterior que hay afuera respecto a no es necesario estudiar al día de hoy porque la inteligencia artificial sabe todo y es imposible competir con ella, sin duda, es imposible pensar en que vamos a tener la memoria para guardar los datos que guarda un modelo amplio o largo de lenguaje. Pero ¿en qué medida esa perspectiva de que no debemos formarnos porque la inteligencia artificial al final va a estar ahí para reemplazarnos a nosotros, sigue un supuesto válido o en realidad más bien tendríamos que volvernos muy expertos en un campo para sacarle todo el jugo a este tipo de herramientas? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Sin duda la segunda que mencionas. De hecho, con los chicos ya en el entorno de aprendizaje del aula, hemos hecho el experimento. Más o menos la mitad va a arrancar de una con uso de IA y la otra mitad del curso, digamos, de los grupos del curso, primero va a hacer el ejercicio, vamos a llamarlo orgánico, artesanal, estratégico, ¿sí? Tradicional, de seguir nuestro modelo, por ejemplo, de construcción de marca y propuesta de posicionamiento. Qué importante. Y formulación del posicionamiento ahí en la clase, ¿cierto? De marketing. Y luego si usamos la IA. Entonces, resultados, es que es demasiado evidente. Este grupo que usó la IA de una, sin haber pensado nada, obtuvo ese tipo de fórmula, plan, que sí, sale estructurado y sale con 10 elementos, pero a todos les sale lo mismo. De acuerdo. Lo mismo, ¿no? Hagan lo mismo. Y entonces, la marca B sirve para cualquier marca de la categoría, ¿sí? de lo que estemos hablando. En cambio, el otro grupo que primero pensó, aplicó nuestro modelo, ¿cierto? Para crear el posicionamiento y la imagen. Y luego usó la IA para generar una imagen, una pieza, ¿cierto? Un pequeño video incluso también hoy. E incluso la canción, porque podemos crear canciones, ¿cierto? Uno le ingresa la letra y él le pone la música y canta, ¿cierto? De acuerdo. Les fue mucho mejor. Así que se tiene uno que formar, sin duda. Y la IA es una herramienta más de nuestro toolbox, ¿cierto? De la caja de herramientas. Se le puede sacar mucho jugo en realidad cuando uno es verdaderamente experto en un campo. Correcto. Si no, de alguna forma yo lo considero en un ejercicio muy simple que uno podría llegar a imaginarse, y es, yo necesito enviar un correo electrónico en chino mandarín, entonces digo, ok, ChatGPT, dame un correo en chino mandarín de esto que yo quiero decir. ChatGPT me envía ese correo y yo digo, bueno, está bien, y lo mando, pero no tengo la menor idea de qué hay ahí, ¿cierto? O sea, al final yo tendría en cambio que saber chino mandarín, ser muy bueno en chino mandarín, y yo lo que puedo hacer es decirle, oye, escríbeme este correo, que es lo que yo quiero decir. Claro, yo me ahorro ahí un montón de tiempo porque no es tan fácil escribir en chino mandarín, por más de que yo sepa el idioma, me voy a demorar más que en mi lengua materna, pero evidentemente si yo lo que hago es decirle, ChatGPT, escríbeme este correo, lo veo, lo reviso, lo valido y lo envío, ahí ya queda personalizado, ya soy yo quien está utilizando la herramienta, y ahí es donde las cosas cambian de manera radical. Es verdaderamente fundamental entender esto como una herramienta muy poderosa, pero que necesita personas detrás que logren verdaderamente ser expertos en sus respectivos campos para que puedan sacarle verdaderamente todo el potencial. De otro modo, pues podemos pedirle, sin ser abogados, que nos redacte una tutela y puede salir muy bien, pero no tenemos ni idea si en tal párrafo dice alguna cosa que eventualmente sea terrible, y como yo no tengo ni idea de derecho, yo puedo eventualmente plantear mi querella de esa manera y termino equivocándome. Y han salido casos mediáticos, ¿no? Completamente. De fallas jurídicas, digámoslo así, y en varios países, ¿no? Incluso abogados que la usaron. Exacto. Presentaron tal cual y quedaron en ridículo. Las famosas alucinaciones de los modelos. Porque alucinó, ¿cierto? Se inventó una jurisprudencia que no existe. Y entonces
profesional por omisión, por confiado, por pereza, no revisó. Entonces, lo que tú dices, hay que ser experto para decir, ok, es coherente, me ahorro un poquito de tiempo, sí, pero tengo que saber y tengo que saber qué pedirle, ¿no? Seguramente no va a ser la estrategia de defensa o de acusación, lo que sea en ese contexto. Lo mismo pasa, por supuesto, en marketing, como lo mencionábamos hace un momento. Tienes que saber de marketing para saber usar la herramienta. Y entre más sepas de marketing, mejor o más te va a servir. Y seguramente va a ser para unas cosas mucho más puntuales. Qué importante. Profe Oscar, me gustaría que pudieras comentarle a toda la audiencia de alguna forma cuáles son las principales recomendaciones, las principales comprensiones que tú podrías dejarles de manera muy práctica a partir de estas investigaciones que has venido desarrollando y de esas prácticas que has venido también implementando en el contexto del aula. Vale, digamos, primero, ser conscientes de que las diferentes tecnologías tienen diferentes impactos en nuestro bienestar, en nuestro desempeño, si queremos verlo así también. Sigo haciendo un llamado a pilas con las redes sociales, porque se siguen viendo efectos más nocivos que positivos, ¿no? Ahora, sobre la IA generativa, como te decía al comienzo, estamos en una etapa funcional, transaccional, es decir, la utilizo para cosas prácticas, ¿no? Pero empezamos a tener señales de dependencia en algunas áreas. Entonces, una evidente, rápida, para que el público nos entienda, moverme por la ciudad. De acuerdo. Si yo no tengo la herramienta Maps, Waze, entonces como que mi cerebro lleva tanto tiempo apagado, confiando en el algoritmo, y yo confío en él porque es efectivo. Entonces sí, chévere, es efectivo, pero mi cerebro dejó de funcionar para activar rutas, para acordarme de rutas que incluso eran muy sencillas. Entonces ahí hay un riesgo, ¿no? La memoria y la orientación espacial empiezan como a perderse, ¿cierto? Sin duda, sin duda. Entonces, y la memoria es algo muy importante para nosotros como especie. De acuerdo. Y la estamos dejando de usar por usar estas herramientas que son muy útiles. Entonces, es como, pilas, apaguémoslo en algunos momentos, ¿no? Confiemos en la memoria en algunos momentos, no la dejemos de usar, porque eso puede tener otras implicaciones, ¿no? O sea, podemos empezar a pensar diferente. Y eso puede ser gravísimo. Simplemente por no usar la memoria espacial, por ejemplo. De acuerdo. En otro video justamente planteaba la idea de la memoria como el superpoder, ¿cierto? De alguna forma nosotros seríamos capaces de pensar en un superhéroe que cede su poder a otra persona de manera completamente tranquila, y tal vez es difícil de imaginarse eso, ¿cierto? De ceder el superpoder y quedarme yo completamente desvalido. En la práctica, uno de los grandes superpoderes que tenemos los seres humanos es la memoria, pero en la medida en que lo delegamos, lo dejamos allí en nuestros celulares y mucho más con este tipo de nuevas inteligencias artificiales, pues tenemos una gran dificultad, y es que la memoria, claro, vamos a empezar a memorizar seguramente otras cosas y dejamos de memorizar aquellos datos, hechos, cifras o evidencia que nosotros consideramos que para qué sí puedo consultarlo en cuestión de segundos, pero la memoria es fundamental para nuestra vida. Nosotros los seres humanos no solo somos hardware, somos software, las dos cosas, y en la medida en que nosotros aprendemos algo, en la medida en que memorizamos, tenemos una experiencia y esa memoria se queda allí, se generan unas conexiones en nuestro cerebro que luego nos habilitan para ver las cosas de manera diferente. La memoria es un superpoder, y sería muy triste si consideramos que no tenemos que acordarnos de nada, porque todo está metido ya al día de hoy en Internet y podemos acceder a él a través de nuestro smartphone. Es algo que es verdaderamente muy valioso. Profe, ¿qué quisieras decir como mensaje final a las compañías que están viendo justamente ahora cómo esa generación Z está interactuando con las inteligencias artificiales a partir, por ejemplo, de esta investigación, y que tú quisieras recomendarles, incluso en términos de contratación de esta nueva generación, que estarán buscando que apliquen, utilicen la herramienta, pero por otro lado también de esa generación entendida como el mercado objetivo?
¿cuáles serían como los principales mensajes para poder cerrar dándole estas indicaciones a los empresarios y también a aquellas personas que están pensando en cómo asesorar o acompañar a los empresarios frente a estos nuevos cambios? Sí, yo creo que el mensaje sería: sigan confiando en sus equipos de trabajo, sigan confiando en las competencias centrales, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento creativo, bueno, como lo llamemos, ¿no? Básicamente esos dos. Seguir confiando en esa atracción de talento. Sí, claro, que mida el uso de herramientas. La IA es una nueva herramienta, pero en donde se mantenga el enfoque hacia atraer ese tipo de talento que muestre realmente las competencias de pensamiento crítico, sobre todo, ¿no? Y creatividad, ¿no? Solución de problemas fuera de la caja. Eso es lo fundamental. También muy importante, y lo veía hace poco, tener equipos intergeneracionales. Qué importante. No solamente jóvenes o ya un equipo de jóvenes, equipo senior, sino que los mejores equipos hoy son intergeneracionales. Qué importante. Y eso estaba mostrando súper buenos resultados. Entonces lo comento porque me llamó mucho la atención y hay evidencia reciente sobre eso. Entonces me parece que es algo muy interesante para explorar y validar y discutir al interior de los equipos en las empresas, y que la edad no representa necesariamente. Los jóvenes son los que saben usar tecnologías. Las personas incluso mayores, un poco más senior y que usan IA son extra potentes, extra efectivos, porque cuentan además con esa experiencia de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Que te permite realmente usar la IA para lo que es. El joven lo tiende a usar para todo. De acuerdo. Y en cualquier etapa del proceso. Entonces, combinar esos diferentes perfiles y generaciones en los equipos de trabajo es como un camino que parece ser hoy el ganado. Muy bien, muchas gracias por este espacio, por esta valiosa conversación. Sé que va a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. Es parte de nuestra misión desde la Universidad del Rosario, desde la Escuela de Administración, compartir conocimiento, y este trabajo que tú desarrollaste en materia de investigación nos ha permitido entonces establecer esta valiosa conversación. Muchas gracias, profe, y hasta una próxima oportunidad. No, mil gracias a ti y esperamos seguir conversando. Claro que sí, muchas gracias. Vale.